Ajá. Sí. Está. Bueno, profe, Claudine tiene problemas con internet desde anoche, porque aquí ha estado lloviendo, efectivamente, pero dijo que iba a intentar, ojalá que lo pueda hacer. Supongo que Irina también se va a unir y Nelson sí dijo que iba a estar, o sea, que chéverísimo. Ok. ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Bueno, el mío un poco movidillo, pero bien, dentro de todo. Salió bien Ay, la cosa. sí. Bueno, por cierto que por ahí te envié un material que podría serte de utilidad en tu proyecto. Sí, ya voy a revisar. Sí. Oye, gracias. Yo estoy más entusiasmada. Ojalá que lo pueda hacer adecuadamente. ¿A dónde me lo enviaste? ¿A cuál correo? Porque no lo recibí. Al correo tuyo que aparecía en el correo colectivo que nos enviaron a todos. Comunica, Em, Déjame ver, ya te porque digo. el Gabriela.lepage 2 colapsó, entonces no entra nada, todo se rebota. Bueno, entonces puede ser que eso haya ocurrido. A ver, enviados. Eh, no, espérate. Estoy en otro correo. Enviados. Gabriela, te lo envié a punto Lepage 2, el colapsado. Ese fue el que está colapsado y no he podido A ver, limpiarlo. ¿y cómo se llama el otro? Te lo voy a mandar por aquí, por el chat. Si quieres me lo dicta, ya que estoy aquí mismo. Y, Comunica, como comunicar, comunica.glp, Gabriela Lepage Peñalver, ¿no? glp ajá, arroba gmail. gmail.com. Comunica.glp Sí, a gmail.com. Ok. Enviado. Ok. Mm, muchas gracias, Félix. ok, me dices si después me confirma si te llegó o si Uh-huh. tengo que ponerlo de nuevo. Bueno, entonces vamos yéndonos entonces a nuestro sexto encuentro en esta en el marco del diplomado y en donde estamos, como ustedes ya recuerdan, donde estamos trabajando el caso de los museos latinoamericanos como entidades orgánicas a partir de sus procesos. Y estamos en curso de un ejercicio de imaginación museística destinado a la creación de un museo ideal para Latinoamérica en el siglo XXI. Es decir, estamos pensando a futuro. Que el pasado nos sirva simplemente para eso, para impulsarnos hacia el futuro. Como ustedes recordarán, hemos estado visitando algunos espacios museísticos del continente. Lo hemos visto por regiones. Esto es hacia los Andes, el Caribe y Centroamérica, Suramérica y el norte de Suramérica también. Hemos revisado algunos ejemplos, hemos visto además cómo se han ido los espacios museísticos desde lugares poco apropiados para ellos hasta convertirse en las entidades que hoy son. Hemos visto museos públicos, museos privados, hemos visto colecciones de distinto perfil, es decir, de arte prehispánico o precolombino, de arte contemporáneo, de bellas artes, es decir, distintas modalidades y perfiles y propósitos en el ámbito museístico, ¿no? Hoy nos proponemos entrar en un episodio que tiene que ver con la arquitectura de museos, aunque no nos vamos a referir específicamente, al menos en el encuentro de hoy, al tema de los diseños arquitectónicos como estuche confirma, que es también un epíteto que se les atribuye a las nuevas plantas museísticas creadas con un propósito
específico, sino a las áreas que estos edificios o estas edificaciones conforman, es decir, las áreas públicas del museo, las áreas privadas del museo, las áreas destinadas a exhibición, las áreas destinadas a investigación, conservación, depósito, almacenes, etcétera, ¿no? Para lo cual yo hoy les traje una presentación que vamos a ir revisando paso a paso mientras vamos avanzando, donde podemos repasar algo de lo ya visto y seguir adentrándonos en nociones específicas relativas al museo. Así que voy a compartirles la presentación y espero que estén ahí, porque como lo veo solo sus nombres. Estamos Sí, aquí. profe, estamos. Ok, se pronunciaron. Voy. Yo también estoy, profe, solo que me siento bastante mal, creo que tengo COVID, entonces estoy recostadita, Ay, Dios no pero lo, aquí estoy. Dios no quiera, ojalá que te mejores del prontico. Que por cierto, antes uno tenía posibilidades de que un malestar significara muchas cosas, pero ahora solo puede significar eso, ¿no? Sí, no, es que mi novio lo tiene seguro, entonces probablemente yo también. Ay, que sea leve entonces. Bueno, les decía que estamos en nuestro encuentro 6, arquitectura de museos, espacios. Vamos a referirnos a los espacios que tienen los museos, pero antes de eso, vamos a repasar algo de lo ya visto, es decir, del recorrido realizado con un museo más. En este caso estamos en Lima, Perú, estamos en el Museo a Mano, también conocido como Museo Textil Precolombino. Se lo traigo porque es un caso poco frecuente, aunque ya vimos una variante de un museo precolombino o varias variantes de museos precolombinos, entre ellas el de Asunción, Paraguay, el Museo del Barro, que tiene material precolombino y actual de la etnia guaraní. Aquí en el caso del Museo Textil Precolombino nos referimos esencialmente a tejidos andinos y específicamente a los peruanos, que fueron recopilados y ubicados en este recinto por el ingeniero naval, empresario y filántropo peruano-japonés Yasitaro Amano. De ahí el nombre del museo, Museo Amano, ¿no? Que también como es conocido. A simple vista no estamos hablando de una edificación espectacular a la manera en que la vimos en el Uruguay hace unos días con el Museo Achugarri, pero sí un museo excepcional en la materia que le compete. Tienen parte de su interior y de las colecciones en exhibición, en este caso textiles, textiles además muy antiguos, por tanto las condiciones de conservación, como ustedes ven, son allí casi extremas en el sentido de que todo está en vitrinas, climatizado, con una iluminación baja, porque los textiles, ustedes saben, bueno, son fibras, provienen en general de fibras naturales y esas fibras son muy sensibles a la humedad, a la temperatura y a la iluminación. En el caso de la iluminación en específico, producto de que algunas pinturas pueden palidecer o ir perdiendo intensidad en la medida en que le da directamente la luz o demasiada cantidad de luz. La temperatura, por supuesto, es un tema vital en los museos y tiene mucho que ver básicamente con mantener la pieza en un ambiente estable a la temperatura que es prudente en el área del mundo en el que se encuentra ubicado, ¿no? Aquí tenemos varias vistas de la colección desplegada en una de las plantas del museo. Ustedes ven allí, bueno, están los textiles desplegados, hay infografías que demarcan las regiones de ubicación y de procedencia de muchos de estos materiales. Esto es algo que vamos a volver luego cuando hablemos de las estrategias de exhibición.
Teniendo en cuenta que una de las misiones de los museos es estudiar y difundir, básicamente hay que trabajar mucho en los apoyos textuales, audiovisuales e infográficos para propiciar una experiencia no solamente placentera, sino también instructiva. Aquí otra vista de las áreas del museo, ven ustedes esos grandes textiles, su riqueza cromática, etcétera. Y aquí un punto que es crucial. Lo que estamos viendo no es exactamente un área de exhibición, es el área de depósito, ¿no? Y aunque se ve perfectamente organizada, o precisamente porque se ve perfectamente organizada, uno podría confundirse y pensar que estamos en un área de exhibición, pero no, está básicamente la acumulación de muchos otros objetos del museo que no están a la vista del público, porque están en estudio o porque simplemente no se dispone de espacio suficiente para su exhibición, ¿no? Ven ustedes allí vasijas de arcilla, piezas líticas en las vitrinas que están al centro, y ven también unas planeras con gaveteros bastante prominentes, la cantidad que están allí, ¿no? Bueno, justamente para eso voy a hacer un primer paréntesis y para ver cuál es el problema que se plantean en los museos actuales de cualquier tipo y en cualquier parte del mundo y que nos pueden servir para también pensar el problema de las limitaciones de espacio y la necesidad de encontrar soluciones para poner a la vista pública gran parte del acervo no visible de los museos en cualquier sitio del mundo y también en Latinoamérica. Voy entonces a un concepto que es recientemente estrenado, tiene apenas un par de años, aunque estaba en gestación desde hace al menos 15 años, es el concepto de museo depósito, y les traigo un ejemplo, realmente un ejemplo monumental. Aquí estamos en Rotterdam, Holanda, muy cerca del puerto, y estamos ante un área conocida como popularmente como The Depot o Depot, mejor dicho. Depot es el pote, la olla, popularmente hablando, pero en realidad es el depósito del Museo Borham van Benneken en Holanda. ¿Cuál era el problema de este depósito? El museo, que realmente casi era imposible exhibir la totalidad, ¿no? De los objetos, que están bajo su jurisdicción, y fue necesario la generación de un depósito, pero el concepto era hacerlo público. Es decir, normalmente los depósitos están en las áreas no públicas de los museos por problemas de conservación, como decía, pero también de seguridad. Pero este espacio ha sido diseñado para que sea seguro y sustentable el acceso público a las áreas de colección que no están en exhibición en los museos convencionales. Y aquí lo tienen. Esta es un conjunto de visitantes que están recorriendo las del depósito. Ven ustedes allí, en español les decimos parrilleras, ¿no? Que son utilizadas para conservar las obras pictóricas o bidimensionales en la menor cantidad de espacio posible, ¿no? Es un sistema que también se emplea en los archivos, incluso hay variantes que son conocidas como los archimóviles, que son ya automatizadas y demás, pero en este caso, digamos, es un sistema manual con un sistema de rieles en el piso y en el techo, y que uno puede ir desplazando y uno puede ir visualizando lo que están en esas parrillas. Ningún orden curatorial, sin ningún criterio conceptual, simplemente la coexistencia en los espacios. Es siempre fascinante entrar a los depósitos de un museo porque uno descubre cosas que no ven en las salas de exhibición donde todo está curado y donde todo está conceptualizado. Acá el azar a veces y la necesidad de espacio
genera otro tipo de lecturas, ¿no? Menos razonadas y articuladas, pero ciertamente muy sugerentes o sugestivas a la hora de relacionarse con el arte. Aquí tienen un detalle de algunas de las obras en estas parrilleras, que son un dispositivo, bueno, ya antiquísimo, que se sigue utilizando y sigue rindiendo beneficios a los fines de el almacenamiento seguro de las obras de arte bidimensionales. Noten ustedes que siempre se tienen algunos cuidados, como por ejemplo estos esquineros que se le corrocan a las pinturas, de manera que cuando se bajen no sufran daños allí. Aquí tienen otra vista del depósito, de manera que por estos pasillos pueden circular los especialistas, los conocedores, pero también el público en general que esté interesado en acceder a estos espacios, ¿no? Aquí, finalmente, otra vista de POT, gran depósito de museo, y es sobre el primer almacén de arte mundial abierto al público, ¿no? Y que compendia gran parte. Profe, ¿tiene obras emblemáticas? Absolutamente. Todo arte, el arte holandés, pero también tiene arte contemporáneo. Y vean ustedes la ubicación de ese museo en el contexto arquitectónico y urbanístico de Rotterdam, ¿no? Una ciudad portuaria, donde ningún edificio se parece a este que estamos viendo, con unas características muy singulares porque es circular, se va, que implica todo un ahorro de espacio, y también es una invitación a la circulación popular, y se ha convertido pues en una referencia urbana para los habitantes de la ciudad, ¿no? Ok, dejo de compartir allí. Para reafirmar entonces un punto importante, una de las áreas centrales de todos los museos, cuando se construyen y cuando se toman espacios que tenían una función diferente, es considerar el área de depósito, ¿no? Y siempre tener la perspectiva de que el museo va a crecer, o al menos es lo que aspiran todos los museos. Van a ingresar nuevas obras, etcétera, y hay que pensar en que su resguardo sea seguro, sea confortable, es decir, que haya espacio para todo, que las cosas no estén una encima de otra, que sean accesibles, que su manipulación sea segura también. Y eso es uno de los componentes importantes de cualquier museo que vayamos a pensar, especialmente porque recuerdan que yo les, bueno, en estos días hemos estado hablando de lo importante de una colección para un museo. Un museo sin colección simplemente no es un museo, es cualquier otra cosa, seguramente importante, pero no es un museo, ¿no? Y comúnmente pensamos en el museo y en sus colecciones solo en la parte que está visible al público, pero por cada 10 obras que están en exhibición, hay por lo menos 3 que no están en exhibición. Imagínense los museos de 5.000 piezas, 100.000 piezas. Para darle una cifra, el Museo de Ciencias de Caracas tiene en su colección unas 125.000 piezas, de las cuales es muy probable que nosotros hayamos visto apenas los 20 o 30 especímenes que están en exhibición, y a los que llevamos a los niños y demás, las gafas, ese tipo de cosas, alguna que otra piedrita, por decirlo coloquialmente, y demás. Pero imagínense que ese museo, para iniciar, se posee las 2.000 piezas líticas que estaban en la colección María, José María Vargas. Fueron las que integraron el primer museo nacional, y que después, en el proceso de redefinición de los museos, pasaron a la ciencia, y las de arte se quedaron en el Museo de Bellas Artes. Y las etnográficas y arqueológicas se quedaron en el Museo de Ciencia. Entonces imagínense ustedes, un museo que tiene 125.000 piezas, de las cuales no hemos visto ni siquiera el 20% de ellas. ¿Dónde están? Bueno, en unos de estos que están en el centro, que están distribuidos por toda la ciudad, pero no están en exhibición. Entonces,
es un gran problema el que se plantea patrimonio. Cuando se crean los museos, entonces hay que pensar que esa es un área importante en cualquier edificio que destinemos o en cualquier edificación que destinemos para ello. Si el museo no es físico, sino virtual, y ustedes lo que tienen son archivos digitales, igual hay que pensar en eso, en un servidor, en algo que soporte el volumen de horas que no solamente se tiene, sino el que se proyecta que van a crecer, ¿no? Si no, hay que pensar en que desde ya, recién creado el museo, hay que ir pensando en cómo va a crecer el museo. Si se van a comprar más dependencias, si se van a alquilar nuevos locales, si se van a hacer ampliaciones, si el edificio puede crecer hacia arriba o hacia abajo. En fin, hay que pensar en eso desde el principio. ¿Qué opinan? Profe, una pregunta que quería hacerle, o sea, que veo cuando veo, qué maravilla, ¿no? Yo sabía de esos museos depósitos, pero de coleccionistas y museos también, ¿no? Pero no sabía esto de que fuese posible visitarlo. Lo que me llama la atención es que esas especies de grillas o de estructuras que soportan verticalmente las obras, igual las dejan como muy vulnerables, ¿no? Para efectos de visitantes, ¿no? Fíjate lo que pasó con la Mona Lisa en el propio Louvre. Entonces, no sé, parece como muy, o sea, me llama la atención lo cercano a uno, si visita ese lugar, ¿no? Sí, efectivamente, pero digamos, en algunas zonas del planeta, digamos, las autoridades museísticas e institucionales han estado, por supuesto, sin despreocupar el tema de la seguridad, han estado apostando a un mundo sin terror, ¿no? Claro, menos A no mal. estar aterrado. Normalmente los países y los museos, digamos, más asediados por personas ávidas de notoriedad de cualquier tipo, ¿no? Ya sean activistas por alguna causa, es muy frecuente que algún activista de género, por ejemplo, ustedes recordarán lo que ocurrió con El origen del mundo de Courbet, que una artista activista molesta por el tema de la censura a las obras de arte y a la desnudez en público, decidió desnudarse delante de la obra como diciendo, la obra sí se puede ver, pero a mí no me puede ver porque soy persona, ¿no? Ah, entonces, ese tipo de cosas son cada vez más frecuentes en, eh, en lugares muy prominentes y destacados en Estados Unidos, en Europa, etcétera, ¿no? Pero también tenemos que apostar a un mundo sin terror y hay, claro, mínimas condiciones de seguridad para acceder a cada uno de estos sitios, ¿no? No acceder con bolsas o con ningún tipo de líquido, la clásica, el clásico eh, frasco de agua con el que uno va para hidratarse, etcétera. Nada de eso se permite en estas áreas, ¿no? Pero sí efectivamente plantea un desafío importante. Es decir, queremos, todo el mundo solicita tener cada vez más acceso al arte, a la cultura y a todos los bienes que son comunes, pero al mismo tiempo hay que exigirle a la gente que se comporte con los bienes públicos como merecen, ¿no? Lo cual, por supuesto, no excluye ese tipo de acciones que desafortunadamente se ha vuelto muy frecuente, ¿no? Sobre todo porque, bueno, implican cambios de contextos y de lugares y situaciones, ¿no? También hablan del hecho mismo de que el museo como lugar público se ha convertido también en un ágora, al que la gente no solamente va o asiste a recrearse, a disfrutar o a olvidarse del mundo, sino también a ofrecer su opinión sobre temas que exceden el museo, pero que en otras áreas están bloqueadas, ¿no? Sabemos que hay ciudades, hay países, hay circunstancias en las que, digamos, la propuesta ciudadana puede ser reprimida con violencia, ¿no? En cambio, en los museos, muchas de estas acciones se dan, digamos, concebidas en el formato de guerrilla, es decir, son muy focales y específicas y su objetivo es llamar la atención y son más simbólicas que prácticas. Pero bueno,
en el gesto, alguna obra puede sufrir, como pasó con la Gioconda, que en realidad no sufrió ella, pero sufren los visitantes, porque ahora seguramente le van a poner otro vidrio más, ¿no? Y llegará el momento en que ya es invisible la obra, porque hay tanta seguridad que es imposible verla, ¿no? Pero efectivamente es un gran desafío el que se está planteando para esta clase de museo, porque estamos entre la necesidad de hacer público un patrimonio y el temor de que ese patrimonio pueda ser atacado o subvertido por alguna persona o grupo que así lo defina, ¿no? Entonces, es un buen punto para pensar en el museo, pese a su historia y pese a lo que representa, sigue también en la primera línea de los lugares de combate simbólico en la sociedad actual. Y por eso siguen siendo importantes. Todo aquel que dice que un museo no es importante porque es antiguo, porque es viejo, porque las cosas están, es básicamente lo que hace es minimizar, menospreciar el potencial cívico del museo, ¿no? Que es la otra dimensión. Y ese potencial cívico, por supuesto, hay que explorarlo. El punto está entre la seguridad y la necesidad de expresión, ¿no? Es un punto que requiere, por supuesto, mucha educación. ¿Por qué? Porque la idea del patrimonio museístico es hacer que, entre otras cosas, los ciudadanos, los individuos, los espectadores se sientan orgullosos de lo que se comparte allí. Porque lo que se supone que el museo exhibe es lo más selecto de cualquier actividad humana, específicamente en este caso nuestro, el de las artes. Entonces, alguien que accede a ellos debería estar orgulloso, agradecido y sentirse enaltecido porque un semejante de la misma especie haya producido una obra excepcional. Aquellas personas que tienen algún resentimiento o tienen algo que decir y su voz es bloqueada, quiera otros espacios, a veces utilizan los espacios del museo para decir lo que en otros lugares más adecuados no pueden decir. Y eso también hay que considerarlo. Hay que tener mucha mano de terciopelo para gerenciar, para organizar la actividad de un museo hoy, con el grado de responsabilidad competente para cada caso. Pero siempre olvidando que el museo se dirige a las personas, se dirige al colectivo. Ese es su propósito. Entonces, por proteger las colecciones, que era lo que se estimaba antes, por proteger las colecciones no podemos dañar al colectivo, no podemos limitar el acceso a su visibilidad. Una Incluso democratización, pues. es obligatoria. Muy Si no, entonces, interesante porque, por ejemplo, a mí me sorprende eso que acabas de decir del Museo de Ciencias, ¿no? Que uno lo ve muy vetusto y uno no se imagina que tiene ese número de piezas. Y al final, bueno, yo tengo tiempo que no visito el museo, pero no sé hasta qué punto van rotando para hacer visible ese volumen inmensísimo o bastante grande de piezas, ¿no? Pero yo ahora escuchándote también, que me parece que es verdad que al final allí se representan debates, ¿no? Pero como estas cosas, digamos, las más estridentes son estas últimas cosas que hemos visto y que cada tanto aparecen, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Como todas esas acciones en museos en los años 60 y 70, ¿no? De diferentes artistas, ¿no? Pero estaba pensando que al final, ¿qué sería una sociedad sin museos? Digamos, si desaparecieran porque efectivamente se consideran caducos como noción. Y creo que al final, no sé si de manera razonada, pero al final los museos también son como un eje, como unos estabilizadores, me parece a mí. Es decir, por ejemplo, pensando en ciudades como esto que nos acabas de mostrar, con ese museo depósito al final y con los museos que ya están activos en esa misma ciudad, oye, debe generar una sensación, como un sentido de pertenencia, debe de alguna manera, desde el punto de vista como cultural, generar como una noción de sí mismo
de civilidad, de productividad, de visión, ¿no? Digo yo, para el ciudadano, ¿no? Más allá de los, artistas y gestores, ¿no? O sea, al final uno no ha profundizado tanto, al menos no yo, como esa transversalmente todos los sentidos implícitos en el museo, ¿no? Sí, el museo efectivamente, más adelante vamos a ver un proyecto que es muy curioso, pero voy a tomar aquí una frase de ese proyecto que corresponde a, al artista Anthony Montag, que él tiene una frase que ha utilizado en varios museos. Él dice, el museo es una escuela, ¿no? Y es efectivamente eso, es un lugar, es una escuela, pero que no educa en el sentido formal, sino en el sentido sensible. Es una escuela para educar la sensibilidad. Imagínense ustedes qué sería del mundo. Tú decías, bueno, ¿qué pasaría en un mundo sin museo? Bueno, se lo pongo un poquito más difícil. ¿Qué pasaría en un mundo sin bibliotecas? ¿Qué pasaría en un mundo sin archivos? ¿Qué pasaría, en dos palabras, en un mundo sin memoria? ¿Qué pasaría entre nosotros en nuestras vidas cotidianas si la memoria del cumpleaños, de los 5 años de nuestro hijo, de nuestro nieto, o si la foto antigua del abuelo que estuvo y que participó en la construcción de, de la hidroeléctrica allá de Ciudad Bolívar, ¿no? ¿Qué pasaría sin esos pequeños pedazos de un pasado que ya se consumó, pero que es necesario recordar para saber dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Y esas que son preguntas filosóficas, trascendentes, que la mayor parte que la mayor parte del tiempo evadimos, porque básicamente en nuestra vida cotidiana se trata de hoy y de mañana, de qué va a ser hoy, de qué hacemos hoy y qué va a ser de nuestra vida mañana. Pero los momentos de reposo, los momentos de quietud y de sosiego de cualquier ser humano pasan justamente por el pasado y pasan por la memoria. Y esa memoria a veces tiene respuestas para mañana, ¿no? Aún habiendo sucedido ayer, anteayer o hace 2000 años, contiene respuestas necesarias para ir a mañana, ¿no? Porque ante esas obras uno se hace preguntas, ¿cómo pudo un sujeto de 6 siglos pensar en la posibilidad de generar un helicóptero que se inventó 5 siglos después? Uno dice, era un genio, ¿no? Hay muchas otras razones por las cuales eh, eh, Leonardo da Vinci pudo dibujar el prototipo de las hélices de un helicóptero. Y una de ellas es las condiciones de su época. Era una época de conocimiento. Al mismo tiempo, podemos decir, ¿cómo es posible que hoy, a 2022, siglo XXI, nosotros como colectivo humano en Venezuela no sepamos que tenemos un acervo de más de 120,000 piezas entre especímenes naturales, objetos científicos, objetos paleontológicos y objetos etnográficos en un museo que no vemos? Bueno, porque eso habla también de algo, habla de una sociedad que no quiere saber o no quiere conocer, o que olvidó los fundamentos de su pasado, o que los elude, ¿no? O que los escamotea. Porque también tenemos memoria, nos dedicamos a esto de la museología en Venezuela y más allá de eso, tenemos memoria de que hubo un tiempo, hace 3 o 4 décadas, que ese museo era muy activo, ¿no? Y que era muy activo y que produjo muchos eventos importantes, eventos donde el conocimiento tenía un centro, porque los museos de ciencia tienen el papel de recordarle a la sociedad de que el conocimiento tiene un significado relevante, significación del presente y del futuro de cualquier nación. Así como las universidades lo recuerdan y las bibliotecas lo recuerdan y los archivos lo recuerdan, así también los museos, en este caso de ciencia. Una sociedad que no quiere saber de lo que significa el conocimiento, que quiere hacer las cosas a voluntad, que quiere torcer la historia a su criterio, es una sociedad entonces que no quiere saber nada de los museos de ciencia, que no quiere saber nada de su historia, que no quiere saber nada
de lo que significa una piedra encontrada en el Paleolítico en Venezuela, ¿no? Eso es lo que pasa también. Entonces, los museos son sintomáticos, tanto si se los quiere mucho como si se los desdeña. En público su acervo como si lo resguardan y lo cierran. ¿Cuántos de nosotros han visto la espada de Bolívar, la famosa espada del Perú, de la que se hicieron no sé cuántas réplicas y se le regalaron a no sé cuántos mandatarios dudosos del planeta? Ok, ¿dónde debería estar esa espada? Todos sabemos que debería estar en el Museo Bolivariano, que es donde corresponde, uno de los museos surgidos de aquella primera colección, ¿no? ¿Y dónde se supone que fue a parar? Dicen que en algún momento un ex ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela la pidió para hacer la réplica y hoy no está de vuelta en el lugar donde debería estar para que todo el mundo lo viera. ¿Qué hay en la espada? ¿Algún misterio? Bueno, ¿alguna cosa? No, es simplemente un gesto simbólico de nuestra memoria, de nuestro pasado, que cuando la gente lo ve podría enaltecerse, enorgullecerse, los niños podrían decir, ah, esa fue la espada que tuvo Bolívar, aunque no fue a combate, porque era básicamente un obsequio, pero esa espada significa otra cosa. Entonces, esos ejemplos no sé si sirvan o ayuden a entender desde la dinámica y desde la óptica específica de la historia de Venezuela y de su patrimonio museístico y de sus colecciones, cuál es el uso posible. Mientras nosotros hacemos eso, mientras la espada sigue en algún lugar, ¿no? En algún lugar, en Rotterdam, están tratando de que todo el mundo vea todo y de que todo el mundo pase, que todo el mundo se relacione con todo. Eso también es síntoma de una sociedad que ha llegado a un punto determinado en el que se puede dar el lujo de no tener miedo de mostrar su patrimonio, cualquiera que sea, ¿no? Porque ese patrimonio que para nosotros es arte, es su historia, la historia de su país, la historia de Europa, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, digamos, eso le da los matices reflexivos consecuentes a tu reflexión, Gabriela, ¿no? Y nos ayuda a entender por Sí, qué total. museos son importantes. Los museos son importantes porque una memoria visible siempre es una memoria que nos recuerda qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y fíjate, Félix, también con respecto a esto último que acabas de decir, también yo creo que, es decir, no sé, a lo mejor yo estoy equivocada, pero yo siempre he pensado que en Venezuela nosotros tenemos una cultura, una manera de relacionarnos con la idea de autoridad o de orden o de estructura, siempre es a través de la subordinación, desde la experiencia con la policía, las autoridades que gerencian los procesos de los diferentes gobiernos. Todo es a través de una idea de subordinación y de alguna manera quizás esa cerrazón con respecto a los bienes, que uno no lo sabe, eso no lo dicen los museos, no le generan valor a sus propias instituciones, haciendo alusión al cuerpo de obras que reposan en él, que reposo no es la palabra, porque no deberían reposar, sino estar y ser vistas, pues. Pero quiero decir que es como es decir, es un proceso que está unificado y que yo creo que al final es esa idea de que los museos, por lo menos aquí, eh, quizás no tienen esa visión en sociedades que a lo mejor han accedido a un orden diferente, que tienen una visión diferente y una relación diferente con los ciudadanos, porque al final también en esos países los ciudadanos no son unos sujetos X, son unos colaboradores, son unos contribuyentes, son personas que tienen unos derechos muy claros y los ejercen. Tienen deberes y tienen derechos. Entonces, no sé, es interesante a través de la figura del museo esto, ¿no? O sea, que son esas diferencias culturales de sociedades que son muy diversas, ¿no? Sí. Entonces, aunque digamos, no deseemos hacer política con el museo o con sus patrimonios, sí es bueno recordar la dimensión cívica del museo. El museo, tal y como lo conocemos hoy, de una determinación cívica. Fueron convertir las colecciones nobiliarias y privadas
en objeto de disfrute público. Y desde entonces un museo, incluso los privados, quieren compartir lo que tienen. Aquel que no quiera compartir, aquel que omita, aquel que cierre, obviamente, no está en la sintonía de lo que significa un museo. La dimensión del museo es esencialmente cívica. Y si lo queremos decir, digamos, en el lenguaje, en un lenguaje metafórico, sí, efectivamente, los museos son una suerte de templos laicos. Aunque por eso fueron atacados en la modernidad por ser templos de la sensibilidad, de la cultura y del pasado, en realidad tienen esa connotación. Allí no hay que excomulgar, no, perdón, no hay que comulgar, ni hay que tomar la hostia, ni nada por el estilo, pero son lugares para reencontrarse con lo mejor de cada uno de nosotros como personas y como individuos, que es con la sensibilidad, con el conocimiento, sin que medie, como suelen decir, una palabra. Basta con las obras, basta con los recorridos, basta con el cuidado que se les pone a la disposición de lo que allí se exhibe para que uno se vaya confortado, ¿no? A otro sitio, no sé, después a su propia casa, porque es el tipo de conocimiento, es el tipo de aprendizaje que no se transmite ni verbalmente ni dogmáticamente, sino simplemente a través de uso cívico. Es el tipo de lenguaje que nos permite saber cómo pararnos ante una obra de arte, qué ver en una obra de arte, ver otros ángulos de la realidad a través de las obras de arte, como hemos estado comentando, ¿no? Eso es lo que permite el museo. De ahí que su dimensión cívica esté perfectamente ajustada a lo que nosotros como individuos somos biológicamente y psíquicamente hablando, ¿no? No es ni más ni menos. Olvidar eso es, por supuesto, pretender que el museo es una entidad eh, fuera de contexto, fuera de historia y fuera de la realidad. Y su realidad es precisamente recordarnos que tenemos memoria, valga la redundancia, ¿no? Que bloquear, que no tiene caso bloquear nuestra memoria porque queremos ver el futuro, que justamente ver el futuro es que tenemos que tener una memoria que nos fortifique, ¿no? En ese itinerario, ¿no? Em, Importante, por eso a menudo también el museo está asociado con la identidad, con la idea de nación y con muchos otros componentes que aun cuando tienen sus críticas, son críticas básicamente que lo que aspiran es a optimizar el sentido del museo como espacio de emancipación sensible, si se puede decir así, ¿no? En donde yo realmente me siento libre porque lo que está es lo que sucedió, no es otra cosa más. No puedo cambiar lo que ya ocurrió, pero sí puedo aprender de lo que ocurrió. Em, pero bueno, sigo adelante, les tengo una segunda parte para no perder nuestro tono, ya que nos fuimos a una sociedad que es casi modélica para nosotros, la holandesa. Vamos a volver a los asuntos que nos competen en Latinoamérica, pero fuera de su frontera. Creo que el otro día les había anunciado la posibilidad y creo que es bueno este el momento para repasar museos latinoamericanos en España y los Estados Unidos para ver cómo nos ven desde fuera y para ver también que lo latinoamericano excede las coordenadas geográficas que hemos estado trabajando y también hay otros recintos donde poder acceder a información relevante sobre el arte antiguo, moderno y contemporáneo del continente. Empiezo por una institución emblemática, el Museo de América, que está en Madrid. Espero que quienes visiten Madrid o lo hayan visitado o lo piensen visitar, no solamente vayan a la calle Cuchillero y a la Plaza Mayor y a la Puerta de Alcalá y a Toledo, sino que pasen a este museo que tiene, bueno, piezas excepcionales también. Fíjense ustedes, tiene 25.000 piezas a partir de las colecciones de arqueología, arte y etnografía americanos del Museo Arqueológico Nacional. Es decir,
este es un subproducto de un museo más grande, que a su vez era un subproducto de otro más grande, que era el Museo de Ciencias Naturales, que después generó un segmento que fue el Museo Arqueológico Nacional y que ahora generó un segmento que es el Museo de América, fundamentalmente centrado en las artes, ¿no? Este museo, bueno, te recibe con estas grandes infografías de los viajes y los recorridos, tanto del proceso llamado de descubrimiento como el proceso de conquista del territorio americano y parte de su colonización, ¿no? Básicamente está integrado por lo que los viajeros de entonces, tanto navegantes como comerciantes y científicos, fueron regresando a España. Algunas de estas cosas están en el archivo de India, que fundamentalmente lo que tiene son documentos y que no funciona como museo, sino como archivo. Es un centro muy valioso y las otras están acá en este museo. Como ustedes ven, hay, bueno, colecciones que provienen de distintas coordenadas de Sudamérica, en este caso de los Andes, arte del periodo colonial, con influencia del barroco americano, tejidos, piezas en cerámica prehispánica, etcétera, ¿no? Aquí tienen otra de las áreas del museo, donde encontramos dibujos, instrumentos musicales y toda clase de piezas, ¿no? Es un museo que te ofrece una riqueza importante, ¿no? Bueno, ahora saltamos a los Estados Unidos y nos vamos a Houston, en Texas, y tenemos un museo muy curioso, un museo que se fundó en 1900, y que tiene, bueno, varias etapas y que correspondientes etapas tiene varias sedes. Aquí le pongo tres de ellas. El edificio Watkin, el edificio Caroline Weiss y el edificio Andrew, que están construidos en distintos momentos y cada uno de ellos por distintos arquitectos, ¿no? Que tienen una misma función. Estos museos están conectados entre sí, eh, están conectados también con una escuela, una importante escuela de arte, de manera que es un complejo cultural. Está ubicado en el downtown de la ciudad de Houston. Es un espléndido lugar para ver arte de todos los tipos, europeo, norteamericano, latinoamericano. Eh, ya vamos a ir al punto de lo latinoamericano, pero primero les muestro más o menos qué tipo de cosas podemos ver allí, como ven en la imagen inferior izquierda, arte europeo, a la derecha arte moderno, las áreas de acceso en uno de los edificios, y al centro un corredor concebido por un artista lumínico que conecta por los sótanos, en realidad un túnel, a James Turrell, que es el autor, este túnel de luz, que también ha sido utilizado también para otras obras lumínicas, entre ellas de... Uh-huh. Y aquí llegamos al segmento que tiene que ver con Latinoamérica en el Museo de Houston, y que tiene que ver con el Centro Internacional para las Artes del Continente, que es una institución destinada a la investigación de las artes en Latinoamérica y los latinos en los Estados Unidos, ¿no? Este centro fue creado, bueno, adscrito al Museo de Bellas Artes de Houston por Mari Carmen Pérez, una curadora, una notable curadora de origen puertorriqueño, que ha hecho una labor impresionante en la generación de un gran archivo que además está en línea y que se puede consultar gratuitamente, de documentos que muchas veces ni siquiera en nuestros países concebimos. En este momento fundamentalmente tiene arte de los países, digamos, de mayor avanzada durante el periodo moderno, que serían Venezuela, Argentina, México, Venezuela, Argentina y Colombia, con un importante acervo, pero que tiene planificado seguir, ¿no?
Allí ven en las salas una puesta en escena de parte de la colección latinoamericana del museo. Esto corresponde al año 2021 que tuve ocasión de ver, así que disculpen la calidad de las imágenes que las tomé yo mismo, pero ven allí en las salas obras de Torres García, de Eugenio Espinosa, de la Escuela del Sur. Ven ustedes el contrapunto importante que tienen ellos entre los documentos, por ejemplo, las revistas relacionadas con la Escuela del Sur y todo el arte sudamericano, objetos, además de obras. Aquí tienen parte, por ejemplo, de la extracción con obras de Ligia Clark, como Los Bichos, etcétera, y que pueden darle pues, una idea general del tipo de patrimonio que manejan. Un patrimonio bastante bien sustentado en términos documentales, en términos de publicaciones y en términos de obras también, y que se sigue incrementando, ¿no? Aquí tienen pues otro plano de las salas. Eran alrededor de 4 salas dedicadas solamente al despliegue de la colección latinoamericana, ¿no? Pero en el Museo de Bellas Artes de Houston, según tendencia, según el tipo de edificio en el que se encuentre, pueden encontrar, vean ustedes, obras provenientes de distintas partes, combinadas con el acervo moderno. Aquí tienen, por ejemplo, arte proveniente de Europa, de la Grecia y parte de Roma. Aquí tienen otra vista. Es decir, es un museo bastante completo en sus distintas dependencias. Aquí la obra de James Turner, Lie Inside. Y bueno, ahora saltamos a Puerto Rico. Y entramos, por supuesto, en una zona compleja en términos geopolíticos porque para Latinoamérica no hay duda de que, bueno, Puerto Rico es una de las naciones del continente, específicamente del área caribeña. Sin embargo, Puerto Rico es también un estado libre asociado de los Estados Unidos. Por tanto, siempre ha estado en esa frontera y en ese balance complicado en términos geopolíticos que ha también determinado parte de su cultura, ¿no? Este Museo de las Américas es un antiguo cuartel y como ven, no es la primera vez que un museo está en un antiguo cuartel, como hemos visto en casos precedentes, y se funda en 1992. Vean ustedes la estructura militar del cuartel con esa planta rectangular, cerrada como un fuerte, y con un patio central que es naturalmente donde se reunían las tropas o donde se articulaba pues la vida y la distribución. Y justo casi inmediatamente frente a la bahía, porque precisamente es una fortificación militar cuyo objetivo era pues defender en la época de la colonia el territorio. Aquí, alguna de sus salas interiores es, es un museo dedicado a las Américas que tiene, bueno, arte de distintos periodos, moderno, incluso actual o hasta periodos recientes. Pero estas son, digamos, esta es la apariencia del museo. Vean ustedes, también tiene énfasis en el arte puertorriqueño, en el pasado borinqueño en particular, sus cerámicas, sus artesanías también tienen un lugar importante allí. Y ahora pasamos a un museo de nombre similar o muy parecido, pero no exactamente igual. El Museo de Arte de las Américas, que está en Washington, D.C., y que es el que fue creado por la Organización de Estados Americanos en el año 1976, también con una estructura muy similar a la arquitectura colonial, con elementos eclécticos y algo de sus espacios interiores donde también podemos conseguir obras contemporáneas, como el caso de esta obra de Santiago Montoya que está exhibiéndose en sus espacios, ¿no? Y saltamos ahorita a Nueva York, el Museo del Barrio, un museo neoyorquino creado en 1969
también dedicado al arte latinoamericano y del Caribe, pero con énfasis en la comunidad puertorriqueña. De hecho, es un museo que está justamente en el Bronx. Es un museo además muy movido, muy en un entorno de cultura latina. Y es el momento entonces en el que retome una vez más, pero no la última, aquella frase de el museo es una escuela, que ustedes la ven escrita allí justamente en el frontón, en la entrada del museo. El museo es una escuela, el artista enseña, aprende a comunicarse y el público aprende a hacer cosas con él. Esta es una frase concebida por el artista catalán Antoni Muntada, que por cierto vive en Nueva York y enseña también en su universidad y en el MIT. Y da un encabezado, ¿no? Da un encabezado de esta misión pública del museo como escuela, ¿no? Es un museo donde, bueno, ustedes ven aquí toda la, repasa toda la cultura latina, tanto en el espacio neoyorquino como en los Estados Unidos, y también frecuentemente presenta exposiciones de arte latinoamericano y tiene una importante colección de eso, ¿no? Y tienen otra de sus salas también. Vemos cómo pasan de la cultura popular al arte contemporáneo y a los nuevos lenguajes sin ningún tipo de dificultad. Aquí otra vista de la entrada del museo, que es muy característica. Y ahora nos vamos a Los Ángeles, al Gran Los Ángeles, específicamente a Long Beach, California, donde está el Museo de Arte Latinoamericano, o MOLA, por sus siglas en inglés, ¿no? Este museo, vean ustedes acá, está dedicado también al arte moderno y contemporáneo latinoamericano y el arte latino. Han visto reiteradamente este énfasis en los museos norteamericanos porque precisamente por la presencia de la inmigración, que es esta es la cuarta más importante de los Estados Unidos, y que está diseminada no solamente, bueno, en todo el territorio norteamericano, pero especialmente en la costa este, es decir, en todo lo que tiene que ver con North Carolina, Nueva York, Washington, Florida, y en la costa oeste, lo que tiene que ver con Texas, tiene que ver con California, etcétera, que también fue en algún momento antiguo territorio hispano, de México en específico y antes de España. Entonces, bueno, tenemos aquí eh, una mixtura bastante importante y una producción muy relevante que ya se diferencia del arte producido en Latinoamérica o desde Latinoamérica y tiene los componentes de esta mixación cultural con los Estados Unidos, ¿no? Ah, bueno, hago una pausa aquí para no saltarnos el tema. Y les pregunto, ¿qué opinan de los museos latinoamericanos o sobre arte latinoamericano fuera de Latinoamérica? ¿Aló? ¿Qué piensan? ¿No? Bueno, que sí se pueden tener como igual en otros países se tiene colección de arte europeo. O sea, Ujú, es como esos indicios de globalidad ya existían desde hace mucho tiempo, más que todo en estas latitudes sobre Europa. Y ujú, ahora, bueno, son menos comunes en Europa y aquí sobre Latinoamérica, pero sí las hay, son cada día más interesantes. ujú. Bueno, los espacios Exactamente. son estupendos. Ahí el tema es el criterio de gestión, pues, de los espacios museísticos y que no se vea, o sea, que no sean con una mirada como reduccionista del tema latinoamericano, ¿no? Que me imagino que no lo es. Sí, Me bueno, en sor- este caso, los ejemplos que les puse precisamente los puse porque no tienen una mirada reduccionista, ¿no? Tienen propósitos de investigación
y hay notables académicos, curadores, investigadores dedicados a hacerlo, ¿no? Claro. Por supuesto, en los museos europeos, y particularmente los españoles, hay colecciones importantes que tienen componentes de arte latinoamericano, como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pero no me ocupé de él porque es más bien un museo más variado. Multinacional, claro. Exacto, pero el Museo de Américas sí es específicamente de arte americano y además de arte, como le llaman ellos, virreinal, ¿no? De hecho, hacen cursos, etcétera. Tiene sentido porque se trataba de los virreinos, ¿no? De Nueva España, del Perú y de Nueva Granada, que eran los tres grandes virreinos que había, y después las capitanías generales. Eso tiene sentido desde la historia española, ¿no? Pero son estudiosos realmente muy reputados los que trabajan allí, incluso expertos provenientes de Latinoamérica que se han formado en España en áreas de conservación, investigación, etcétera, muy notables, ¿no? Me siento culpable porque nunca he ido. Okay. Acabo de darme cuenta. Y en el caso de los Estados Unidos, es muy curioso el papel de estos museos que les he señalado, todos en particular, pero específicamente el MOLA, en California, etcétera, todos están vinculados al aparato académico estadounidense. Es decir, hay segmentos importantes en Norteamérica de las universidades que tienen áreas dedicadas a la investigación sobre Latinoamérica y su historia, ¿no? Y específicamente sobre las artes. Y todos estos museos están conectados con esos aparatos académicos, es decir, son muy serios y su mirada no es pintoresca. No quieren construir una visión de guacamaya y selva sobre Latinoamérica, sino centrarse en una aproximación más vital, tornada de esos componentes. Y por supuesto, estos museos verifican el choque entre las lecturas de Latinoamérica desde Latinoamérica y las lecturas de Latinoamérica fuera de Latinoamérica. Por ejemplo, un concepto que es vital en Latinoamérica para entender su proceso, que es el concepto de modernidad. Nosotros decimos con mucha fluidez y hablamos y decimos, no, porque en la modernidad temprana o la modernidad tardía, en Brasil, en Venezuela, sobre todo, pero también en México, en Colombia, etcétera, pasaba esto y esto y esto. En Norteamérica, si tú dices la modernidad, the modernity, no tiene sentido, no tiene un asidero, porque eso no fue un problema en el desarrollo del arte americano, por ejemplo. Ellos tienen escuela de Nueva York, tienen escuela de Chicago, escuela de Los Ángeles, etcétera, pero no tienen eso, algo así como un concepto de modernidad fuerte, porque principalmente uno destaca lo que no tiene, que era justamente lo que hacíamos nosotros en Latinoamérica. Ese era el propósito, ese era el perfil, ese era el programa del arte en Latinoamérica, emparentarse con las naciones modernas, ¿no? En Norteamérica básicamente estaban en la modernidad, eran los modernos, era la primera nación, ¿no? Claro. Entonces su problema no era ese, ¿no? Su problema tenía que ver con otros procesos, ¿no? Con el proceso de la cultura popular, que tiene más sentido en Norteamérica, con la tradición cinematográfica, que tiene más sentido en Norteamérica, con las conquistas del lejano oeste, que tienen sentido en su historia y demás. Eso es lo que tiene sentido en Norteamérica. Entonces, ¿cómo hacen? Bueno, tienen otros O sea, tipos de... ¿cómo hacen para efectivamente revisar los procesos, como están atados a programas con universidades y al trabajo de investigadores? Es decir, si te vas a aproximar y hacer una lectura crítica o razonada, además con un propósito de investigación, ¿cómo te acercas a algo no reconociendo un aspecto que aun cuando tú no lo tengas en tu desarrollo artístico o de creación, lo tienen otros, ¿no? Okay. Bueno, hay dos puntos importantes. Uno, por supuesto, tiene que ver con el punto de enlace o de articulación entre el arte latinoamericano hecho en la y el arte latino, o Latinx, como también les gusta decir acá, en los Estados Unidos. Es decir, el arte latino en los Estados Unidos tiene un comportamiento muy distinto al arte americano, tal y como se ha hecho y demás,
porque es un arte muy heterogéneo, mixto, sincrético, multiétnico, que no es característico de la tradición ortodoxa del arte americano en su trayectoria. Ya vamos a ver, es decir, el arte que conceptualizó Clement Greenberg, por ejemplo, o Harold Rosenberg, no tiene nada que ver con el Latin Art en los Estados Unidos, ¿no? De manera que los estudiosos lo que están es trabajando, por un lado, en esos empalmes, es decir, la influencia latinoamericana en los Estados Unidos, básicamente, ¿no? Pero que da una cosa que no es ni arte norteamericano ni arte latinoamericano, es arte latino. Es una cosa, es un concepto distinto. Es la primera cosa. Es decir, la zona de empalme entre los dos. Por ejemplo, cuando ustedes ven el trabajo de los artistas chicanos o aquí en los Estados Unidos o los artistas de la frontera, es un arte que no tiene lectura en Latinoamérica, pero la palabra la tiene en los Estados Unidos. Entonces es un concepto nuevo. Primer punto. El segundo punto para conceptualizar está justamente en que siendo el arte latinoamericano, un arte que no solamente tiene unos aportes relevantes a la historia del arte mundial, según nosotros, sino que en algunos casos se adelantó a cosas que en Estados Unidos se produjeron o en Europa se produjeron después, es muy importante que se conozca en los Estados Unidos. Y es lo que están haciendo los expertos acá, justamente añadiendo las piezas que le faltan al rompecabezas de acá. Por ejemplo, es lo que hace que, aunque tenemos artistas importantes de Latinoamérica representados en grandes colecciones norteamericanas, como en el MoMA, por ejemplo, están Soto, Cruz Diez, Alejandro Otero, Jacobo Borges, León Ferrari, etcétera. Ok, pero allí están como solos y desarticulados. El MoMA ahora tiene un centro de estudios latinoamericanos con el apoyo de la Fundación Cisneros, que apoya esos estudios y le ha ido dando más cuerpo a esa presencia acá, ¿no? Por ejemplo, antes de que a Apolo se le ocurriera estar dripeando sobre los cuadros y demás y haciendo danzas sobre los cuadros en la década del 50, en la década del 30, Reverón lo hacía, ¿no? Entonces, ni Pollock influenció a Reverón, ni Reverón influenció a Pollock, pero la historia dice que tiene que poner lo que va primero delante y lo que va después, ¿no? O un caso reciente, estaba estudiando a un artista argentino que se llama Miguel Ángel Vidal. Y resulta que Miguel Ángel Vidal creó o trabajó con el concepto de arte generativo antes de que en los Estados Unidos se trabajara con ese concepto, ¿no? Por ejemplo, Generative Art, que es básicamente arte basado en el uso de modelos matemáticos, tanto por computadora como sin ella, ¿no? Entonces, tenemos allí una serie de elementos que deben ser enmendados para una historia sana del arte y de la cultura, tanto para Latinoamérica como para Estados Unidos, como para el arte mundial. Esos complementos justamente son los que están estudiando los expertos en las universidades y academias americanas, como por ejemplo en Hunter College hay un importante segmento de estudiosos que son, algunos son bilingües y otros ya nacieron en los Estados Unidos, pero con ascendencia latinoamericana, y que están estudiando eso. Es decir, es un movimiento muy rico y muy valioso que está aportando otros ángulos, ¿no? A esto, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Los dos puntos, ¿no? El punto de empalme entre las dos tradiciones y, en segundo lugar, los modelos de continuidad y legitimación de un arte latinoamericano que se desconoce en Norteamérica porque se desconocen sus bases y es justamente lo que están intentando aportar estos estudiosos. Profe, una pregunta. Yo sé que en las primeras clases usted habló un poco sobre la estructura de los museos y los departamentos y eso, pero va a haber un punto en que usted va como a ampliar eso como que más, como que la función de como de cada departamento o los conceptos de los que se ocupan y
y eso, o los más necesarios, diferencia entre cada uno. Sí, no, absolutamente. De hecho, lo estamos haciendo poco a poco, porque no lo quería abrumar con cosas sinópticas. De hecho, lo estamos haciendo poco a poco. Hoy trabajamos con los depósitos, ¿no? Ujú. Que después vamos a revisar que se hace en un depósito, porque no solamente almacenar, ahí tiene que haber un personaje que es el registrador, ¿no? Y el documentalista casi siempre van de la mano en un depósito, ¿no? Y el depósito es un área central, porque el registrador tiene incluso más poder que un curador, porque el registrador es el que dice, la obra entró y la obra salió, la obra está en buen estado o no está en buen estado, porque el conservador la vio en fecha tal. Es decir, es el que tiene la historia clínica de la obra y de los objetos del museo. Entonces, cuando usted quiera saber el destino, la ubicación o el estado inmediato de una obra determinada que le interesa de un museo determinado, independientemente que esté en exhibición o que no esté, eso lo sabe el registrador porque es el que está directamente en contacto físico con las obras en el depósito o Una pregunta. en el almacén. Muchas veces ni siquiera el curador tiene contacto físico con la obra, sino por cita. Y tiene que pedirle permiso al registrador. Ajá. ¿Qué ibas a preguntar, Gabriela? Sí, el registrador es un conservador. O sea, ¿cuál es la formación de un registrador? Un O de una. registrador no es necesariamente un conservador, aunque tiene nociones de eso porque sabe cómo manipular las obras, qué uso darles, etc. Pero básicamente es alguien que tiene conocimientos de historia del arte y se especializó en catalogación de obras, básicamente. Y un catalogador de obras de arte básicamente conoce, entre otras cosas, maneja una herramienta central que es o bien el Excel tradicional o bien el FileMaker, ¿no? Que son programas de archivo tanto digital como electrónico, o básicamente anteriormente se hacía con fichas, ¿no? Es el que maneja el fichero completo, pero es el que lleva todo el registro de la colección, ¿no? Es el que tú le puedes preguntar cuántas obras hay exactamente en este museo y te dice 355 obras, 465 no sé qué, de las cuales tantas son pinturas, tantas son esculturas, tantas son estas. Ubicación de las obras están en el depósito 1, área A, depósito 2, área B, etcétera. ¿Tiene caja de embalaje? Sí tiene. ¿No tiene caja de embalaje? No tiene. Todo eso lo lleva un registrador. Él sabe normalmente mucho más que un curador, ¿no? Sobre todo de la situación física de la obra, ¿no? Sus dimensiones exactas. Ese es al que tú le preguntas, ¿cuánto mide la obra? Tanto, pero la mancha de la obra, si es un grabado o una fotografía, mide tanto y el papel mide tanto y con Marco mide tanto y con María Luisa mide tanto. Y es el que sabe si la obra tiene inscripciones detrás, en el reverso, o no las tiene, si está fechado o no está fechado, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información está en el departamento de registro, que a su vez está muy vinculado con los depósitos o almacenes, ¿no? Y es justamente el que tiene el acceso a esos depósitos, es el registrador. Nadie más tiene llave. El director del museo, me acuerdo por ejemplo en el Museo de Arte Contemporáneo, había una combinación de acceso. El director del museo tenía una combinación, pero solo no podía entrar. Necesitaba la del registrador. Y ahí le información, ¿no? Del acceso. Un curador no podía acceder por su cuenta, ¿no? Ni ningún otro miembro del área del museo, sino por... Y por supuesto, público en general no. Tampoco, ¿no? Entonces, pero vamos a ir poco a poco con cada uno de estos personajes, ¿no? Vamos a ir poco a poco trabajando con cada uno de estos personajes y viendo y describiendo las cosas que hacen allí, ¿no? Porque por ejemplo, después la labor del curador, que uno piensa que es estar allí metido, no, la labor del curador es más una labor combinada, que incluye oficina, incluye bibliotecas y archivos, e incluye depósitos. Es decir, que el curador va compilando una serie de elementos determinados. Y el conservador
está en otra área, va muy cercano del registrador, pero es el único que le puede poner un dedo a la obra. Es decir, es el único que puede hacer una limpieza de la obra, o es el que determina cuándo hay que hacer la limpieza, cuándo no hay que hacerla, en qué estado está, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto pasa por el registrador, que es el que tiene el control físico de la obra. Y una pregunta, Félix, por ejemplo, esos museos que hacen préstamos para exhibiciones, por ejemplo, con obras que son en óleo, ya telas, ¿no? Bueno, y el papel que incluso es más vulnerable. Esas obras, por ejemplo, salen y deben pasar un tiempo antes de ser abiertas, luego cuando se retornan deben pasar un tiempo y un proceso, digamos, como de clínico de ver el estado, verificar si no ha sufrido por temas de temperatura o de cosas. O sea, eso me imagino que, por ejemplo, al año hay un número de préstamos posibles tomando cuenta que una obra debe ser trasladada y eso tiene un coste para su posible conservación y ese tipo de cosas. Me acaba de ocurrir eso. No, sí, sí, todo eso. Todo eso está en un protocolo de museo. Cada museo tiene sus propios protocolos para eso. Y efectivamente sí, hay un protocolo para la apertura de las bodas, para el préstamo de las obras, que obviamente el registrador no es el que te la presta el director del museo, pero previa consulta con el registrador que dice sí, se puede trasladar. Y el curador que dice sí, puedes prestarla porque no la voy a usar en una exposición en el transcurso del año, ¿no? Y el conservador, ¿no? Que dice en Y qué el estado conservador está. sí que dice, sí, ella puede ir. Pero cuando se va a hacer el traslado propiamente dicho, que es otro protocolo, es todo un mundo, en función de esas condiciones, se estipula cuando el viaje, quién le va a acompañar, el famoso courier. Si las obras son muy importantes, viaja un registrador y un conservador. El registrador está pendiente de los temas aduanales y todo ese tipo de cosas, y el conservador está pendiente de que cuando llegue a su destino se haga el protocolo correspondiente. ¿Cuál es el protocolo correspondiente? La obra llegó a aduana, se trasladó al museo, debe estar unas 24 horas en un área de cuarentena, que los museos también lo tienen, en donde ella se estabiliza a la temperatura del lugar. A las 24 horas se abre y el conservador verifica que el traslado fue exitoso, que no hubo nada, y si hubo algo que hacer, y si hubo algo, si eso se puede solucionar o no en el lugar donde está, y luego el cierre, ¿no? Pero todo eso es todo un proceso con unas delicadezas, además fascinantes, porque es como las películas, ¿no? Claro. Por ejemplo, hace unos años me tocó trasladar obras de Bacon, Henry Moore y Lucian Freud a Brasil. Y eran, bueno, eran parte de las obras más importantes del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Era un grupo de alrededor de 40 obras. Y por estipulaciones de protocolo, los tres artistas no iban en el mismo avión. Primera condición. Como, sí, es como, Se bueno, pierde uno, no se pierdan todos. bueno, tú nunca tienes al presidente y al vicepresidente en el mismo avión ni en la misma sala. Jamás. Claro. Es un tema Claro. elemental, ¿no? Entonces, primera cosa. Segunda cosa, meterte con las aduanas de Sudamérica, especialmente las de Brasil, es de respeto. Entonces, ok, el traslado por avión en 3 aviones distintos que tienes que sincronizar las 3 horas de llegada y ver cuando, supervisar hasta cuando entran en aduana. No te dejan entrar a los aviones, pero si te puedes colar en los aviones, también supervisar que están en las condiciones adecuadas, que no tienen cajas encima, que no sé qué, ta. Luego el traslado a la ciudad de destino o al museo de destino, que es por tierra. Organizar los protocolos. Bueno, estas eran 3 grandes artistas, pero si hubiese sido la Mona Lisa, tendría que además contratar seguridad, ¿no? Adicional. Y todo eso lo tienes que hacer y todo eso lo haces
en una coordinación que va registrador, conservador, curador y dirección administrativa del museo, ¿no? Todo eso es todo un proceso, ¿no? Y obviamente ya tienes resuelto el tema de los fees por el préstamo, en el caso de los museos que lo cobran, y ya tienes resuelto el tema de los costos de traslado, los costos de los couriers que van a viajar, su hotel, su consejo, sí. Y eso tiene una póliza adicional a lo que la obra en sí misma tiene. Por ejemplo, si yo voy a prestar el MUR y va para Brasil, ¿quién paga el seguro? Compartido, ya tiene una póliza, pero hay algo para el traslado que tiene que pagar el museo que lo va a recibir o así. No, no necesariamente. Las pólizas normalmente los museos lo tienen para cuando están dentro de sus puertas y eso es lo que te cubre la póliza, ¿no? Mientras estás en bóveda o en sala, tienes una póliza anual y demás que se renueva y tal, que te lo cubre, pero si va a haber un traslado, tú tienes que hacer una póliza para el transporte, que es aparte. Y eso es previo acuerdo con las instituciones que están involucradas en el asunto. Es decir, a lo mejor lo corriente es que el seguro la pague el museo receptor, porque es una póliza de traslado y los seguros en ese caso se llaman puerta a puerta, ¿no? O clavo a clavo, mejor dicho, puerta a puerta. Ya me fui ya con la, con la caja de alimentos para Venezuela. Puerta a puerta, clavo a clavo, pero clavo a clavo. El seguro clavo a clavo cubre desde el momento en que lo saca del museo, lo monta en el transporte, vuela y llega al lugar, qué sé yo. En algunos museos europeos se estila un sistema de monitoreo digital para obras excepcionales. Esto es, tú le pones un chip a tu obra en algún lugar determinado que te va registrando en cada caso primero su ubicación. Y eso no solamente es, no tiene nada que ver con el chipping en particular, sino tiene que ver con tu seguridad. Eso obviamente, pero tú sabes a qué altitud está la obra cuando está volando, si bajó o subió la temperatura en cabina, a cuánto bajó, etcétera, ¿no? Eso fundamentalmente es para obras que tienen 500 años, que tú sabes que cualquier cosa es un problema con ellas, ¿no? Y la estás monitoreando, ¿no? Pero bueno, volviendo a los seguros, el seguro clavo a clavo hasta el momento mismo en que llega al museo donde se exhibe. Y ya en el museo hay otro seguro, que es para las obras en exhibición, propiamente dicha, ¿no? Porque ya se supone que está en un lugar seguro, esas pólizas son, ¿no? Y así lo mismo al retorno. Entonces, como ustedes ven, esa es toda una ciencia que requiere un seminario para él solo, ¿no? Lo que tiene que ver con registro y conservación en museos, ¿no? Pero desde la óptica que lo estamos viendo es desde la óptica museológica, es decir, estamos tratando de ver el conjunto para no perdernos en las partes, ¿no? Y ver el conjunto como una entidad orgánica, es decir, todo eso tiene que interactuar. Y el responsable de eso es el director del museo, que es muy deseable que sea museólogo, es decir, no burócrata o no ejecutivo, sino museólogo, es decir, alguien que entiende que la museología es algo así como tener el oído total que tiene un director de orquesta, que es el que sabe cómo suenan los bajos, cómo suena la cuerda, cómo suena todo y saber cuándo hacer un énfasis aquí o aquí o aquí. Esa es la museología en su totalidad y quien dirige es el museólogo. Y quien más se parece históricamente a un museólogo en la historia de los museos en Venezuela se llama No sé. se llamó Sofía. Miguel Arroyo. Miguel Arroyo, exacto. Sí, sí, El sí. que tiene ese rango de padre, ¿no? Por supuesto, a Adolfo Herms, que yo se los mencioné en nuestro primer encuentro y que fue el creador del primer museo, era un museólogo. Es decir, pero él iba a pie, él lo hacía todo. Él hacía de registrador, de curador, de todo, ¿no? Pero estamos hablando de los orígenes de la museología. Adolfo Herms, un sujeto sumamente valioso y un pionero.
pero Miguel Arroyo conforma en la visión moderna ese personaje. Claro. En el Museo de Bellas Artes, cuando usted iba a investigar, existían dos archivos y dos bibliotecas. La biblioteca pública, que no sé si hoy todavía es accesible, y el archivo privado de Miguel Arroyo. Él llevaba sus propios registros. Qué maravilla. Y es una maravilla, los investigadores queríamos ir a ese. Y por supuesto, el equipo del Museo de Bellas Artes, tan celoso como todos los museos, era todo muy tortuoso para dejar que fuera para ese. Entonces, yo no quiero ir al otro, yo quiero ir a ese, ¿no? Claro. Pero justamente es lo que se parece más a eso. Por supuesto, Sofía Inver representa un paso más adicional en la historia de la museología en Venezuela, pero no olvidemos que Sofía era, sí, una conocedora, pero era periodista. Y lo que aportó Sofía fue una dimensión mediática y gerencial a la idea de museo, ¿no? Pero Sofía Inver no hacía curaduría, pero sí tenía el oído afinado para todos los componentes que integran el museo. Es decir, pero digamos su principal aporte es gerencial y mediático. Como Manuel Espinosa, que también era un conocedor desde la Galería de Arte Nacional, aportó el componente fundamentalmente educativo. Pero Manuel Espinosa no era gerente, no era comunicador, era un pintor, pero le daba mucha importancia al asunto formativo y por eso fue que la Galería de Arte Nacional por mucho tiempo se conoció como el Museo Escuela, ¿no? Entonces ustedes allí tienen como varios modelos museológicos. Después han sucedido, bueno, ahí tienes a Marilena Ramos, que es una notable directora de museo también, en el sentido lleno de la palabra, es una Y si la museóloga. describieras a ella, como acabas de hacer con Miguel Arroyo y con Sofía, ¿qué destacaría? Marilena Ramos es el componente teórico, fundamentalmente, ¿no? Claro, eso es. Marilena Ramos ha sido una gran teorizadora de la actividad del museo y desde sí misma, ¿no? Pero, por ejemplo, don Miguel Arroyo era un hombre muy sensible y visual y un conocedor de las prácticas del diseño y la organización de espacios. Él diseñaba muebles para el museo, etcétera, y escribía muy bien, muy correctamente. Pero su fuerte esencial era justamente la organización visual del museo y de sus espacios, por ejemplo, ¿no? Por eso ya él representa a este museólogo moderno. El museólogo moderno ya no solamente está pendiente de los contenidos, de las obras y de lo que tiene en el museo y en ponerlo, sino de exponerlo óptimamente, exclusivamente. Y ustedes ven la foto de las exposiciones de Miguel Arroyo y todas son insuperables. No impecables, insuperables, ¿no? Entonces, veamos cuántos componentes o modelos museológicos tenemos. Después tenemos, por ejemplo, otro formato de director de museo, que es el que representó Taía Rivero cuando dirigió el Museo de la Rinconada. ¿Cuál es el gran aporte de Taía en esa saga? Bueno, ser no solamente conocedora del área, haberse formado en museo, tener el oído afinado, sino tener un ojo sagaz para formar colección, por ejemplo, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, eso también lo tenía Sofía, obviamente, pero Sofía lo tenía hacia el arte moderno y mundial, pero Taller lo tenía hacia el arte venezolano y latinoamericano, o lo tiene. Y no en balde ha sido la directora y jefa de colección de la colección mercantil por varias décadas, ¿no? Porque tiene ese olfato sumamente afinado y perspicaz, ¿no? Interesante. Entonces, vean ustedes, estamos hablando de un mundo que el público desconoce, pero no solamente el público desconoce, los artistas lo desconocen. Y no solamente los artistas lo desconocen, también muchos estudiosos y académicos lo desconocen. Cuando se habla de museo hay que hablar de todo eso, pero todo eso puede resultar abrumador si no se da en las dosis indicadas, ¿no? Y si no se le transmite la emoción que representa, incluso la emoción de thriller,
porque cada uno de los componentes del museo tiene un componente dramático, humorístico y también sus momentos de peligro, ¿no? Y eso es lo que hace de la aventura del museo una aventura digna de vivir y de disfrutar desde adentro, ¿no? Porque tiene todo eso, ¿no? Tiene todo eso, lo que acabamos de comentar ahorita, de lo que representa mover un conjunto de obras de un país a otro, ya eso es emocionante. Yo lo viví con una emoción y todo el tiempo asustado porque la responsabilidad es tuya. La última Claro. firma lo tenía que poner el courier y yo. Y si algo andaba mal y me equivocaba, eso es un susto, sobre todo cuando tienes 38, 39 años, Claro. esa responsabilidad. Estás movilizando una colección que en su avalúo total excedía los varios millones de dólares, ¿no? Que tú, bueno, no sé, tú lo que tenías noción, ¿no?, de los 20 bolívares que te ganabas, de 20,000 bolívares que te ganabas, y eras responsable de eso. Y eras responsable de saber que tu colección estaba viajando desde Sao Paulo, por donde llegó en avión, hasta Curitiba, que estaba por lo menos a 6 horas, y que en ese carro venía a tu courier. ¿Y por qué venía tu courier ahí y no vino confortablemente a un avión? Porque mi courier dijo, no, yo no me despego de esa hora y más con un camionero. Yo voy con ella, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven esos componentes donde el factor humano tiene un papel preponderante, no solamente por la responsabilidad, sino por los riesgos y por el esfuerzo físico, mental, intelectual que requieren, te dicen, señores, qué interesante, vale la pena, ¿no? Crear un museo. Pero eso es a lo que uno se pone cuando quiere crear un museo. Tiene que tener todos esos desvelos. Y mientras tanto, en Caracas, el director del museo, si era responsable, estaba pendiente paso a paso. ¿Qué pasó? Ya montaron el avión, ya bajaron, ya llegó el carro, ya volvió. ¿Qué dijeron? ¿Qué sé yo? Y cuando llegas al museo nuevo, la expectativa de los que llegan, que también están allí pendientes porque ellos tienen dosis de responsabilidad y ellos quieren cerciorarse que las obras llegaron bien, porque si no llegaron bien y hay que restaurar o hay que hacer un pago, ¿quién va a pagar? Ajá, y ahí es donde se reparten entonces las responsabilidades. ¿Quién paga? ¿El museo que emitió, la compañía de transporte que tuvo una negligencia o el museo que recibió? Entonces es muy importante saber en qué punto del proceso hubo un percance determinado, ¿no? Y eso es así, quirúrgico. Si no, no es museo, si no es otra cosa, ¿no? Bueno, no sé si eso satisface por lo menos en este capítulo tu pregunta, Romy, de el depósito y el registro. Sí, en cuanto a depósitos, registradores, curadores y conservadores, sí. Ok, entonces ya sabes, cuando vayas a crear tu museo de la democracia, necesitas a alguien con ese nivel de dedicación, pero también de habilidad. Tiene que ser multitask. Tiene que saber. Pero también después nos amplía un poco el curador, porque dijiste que tengo oficina, en biblioteca, en archivo, en depósito. Ok, pero yo sé que eso no me he metido mucho con la curaduría porque ustedes tienen una Bueno, sí, profesora que sí, está trabajando en esa área, ¿no? Y tal, pero lo vamos a tocar, obviamente. Fíjense ustedes que aquí el curador no está sobresaliendo sobre nadie porque si el museo funciona como entidad orgánica, necesita todos esos componentes. Si se desbalancea y es un museo de ideas, probablemente sí, va a funcionar, pero necesitas tú, tu mano derecha, tu mano izquierda, y tu pie, y tus ojos, y tus oídos, y eso es todo el museo. Necesitas todo eso como un elemento importante, ¿no? Obviamente, si no tienes recursos suficientes para todo este tipo de personal, al menos tienes que tener los imprescindibles. Lo imprescindible es que tengas un curador, un registrador, ¿no? Y un documentalista y un conservador. O sea que ya, por lo bajito, tu pequeño museo, cuando arranque, necesita tener alrededor de un personal de 10, alrededor de 10 personas. Tiene que tener su director, tiene que tener su secretaria, formato ejecutivo, es decir, multitask. Tiene que tener su Junta directiva. ya vamos para allá.
tiene que tener su curador, pero los que van a mover el museo, ¿no? Los que van a hacer lo que la junta directiva diga, van a hacer esto, ¿no? Registrador, conservador, curador, comunicador, ya dije tu secretaria. Sí, si quieres funcionar como arrancan todos los museos, como arrancó Sofía, cuando vayas a arrancar entre el sótano de tu Museo de la Democracia, tú necesitas que toda esa gente estén ahí a tu lado, ¿no? Para poder tomar las decisiones. Curador, registrador, documentalista, comunicador, ¿qué me faltó? Conservador. Conservadores. El director del centro de documentación, porque un museo de la democracia tiene que tener una, ¿no? Una biblioteca o centro de documentación. Sí. Por eso te puse el documentalista mínimo, porque es el que va a hacer el trabajo. El director lo va a organizar, pero él va a hacer el trabajo. Pero son factores imprescindibles, ¿no? Nunca te olvides. Necesitas que alguien administre los churupos. Sumamente importante. Sería un tesorero. No. Un administrador. Un administrador, un gerente. Gerente de administración. Gerente de administración, alguien que gerencie, ¿no? Y un contador, porque el gerente no es contador. Exactamente. Necesitas eso, porque eso es un cuerpo para que esté vivo, y nunca te puedes olvidar de esos factores. Todos tienen que funcionar porque todos son recursos, ¿no? Humanos, temporales, financieros, todos ellos son recursos que vas a manejar desde tu Museo de la Democracia. Ajá, y como es de la democracia, probablemente para que funcione democráticamente, necesitan que todos sean expertos en lo suyo para que sean escuchados y atendidos cada vez que hablan, y cuando hay que el conservador te diga, no, eso no puede ir para la sala porque ese periódico está muy desvencijado, ahí lo que yo sugiero es que se digitalice, y diga al administrador, no, pero no hay real para digitalizar, y tú hasta que tú digas, como directora, ya va. Vamos a ver dónde conseguimos los recursos, pero ese documento hay que exhibirlo, y si es peligroso exhibirlo así, vamos a digitalizarlo. Pero es más, vamos a gastar doble, lo digitalizamos y lo exhibimos, porque lo vamos a poner en una vitrina hermética con alarma, para cuando usted se acerque a los 2 metros, suene, para que sepan que ese documento vale, porque ese documento es el que determina el punto original de la democracia, la primera piedra, no sé qué. Entonces, pero tú vas a tener que tomar decisiones a partir de un concierto democrático de opiniones de expertos que tú tienes a tu lado y que confían en lo mismo que tú, porque tú vas a hacer el trabajo, ¿verdad? Tú los vas a inspirar, tú vas a decir, este museo tiene que ser tan democrático como la democracia que pudimos haber perdido, ¿no? Y entonces, así debe funcionar. Gente inspirada, pero consciente de que hay áreas de competencia. Entonces, pero tienes que tomar decisiones. Y entonces esas decisiones las haces con tus elementos. Tenemos pocos reuniones. Ay, ya, Dios mío, ahora tengo que reunirme con el embajador para que me diga si me puede conseguir unos churupitos para hacer una vitrina de plexiglas hermética y además digitalizar. Es decir, porque tú sabes para dónde va el museo. Tú sabes que es importante exhibir ese documento. Si no fuera tan importante, a lo mejor dice, bueno, ok, vamos a dejarlo para exhibirlo el año que viene y vamos a mandarlo a restaurar. Ok. O vamos a conseguir otro, en fin. No sé si te lo imaginas ya. Mi principal problema está porque el argumento, como el contexto, está más fácil que la colección. Una colección que de verdad se pueda tener, ¿no? Eso es lo que tengo más dificultad en estos momentos con la colección. Ok, pero puedes ir pensando en qué cosas. Por ejemplo, puedes tener documentos, pero qué tipo de documentos para que no te llenes de cosas. Documentos relacionados con la democracia, por ejemplo, artículos de prensa de periódicos originales de momentos importantes de esa democracia. Eleazar López Contreras declara legal el partido tal, o declara legal los partidos. Bueno, son un inicio para la democracia. Ese periódico va, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tú vas teniendo un criterio. Que como estamos en el área de la sensibilidad, puedes decir obras de arte que tengan que ver con temas vinculados a la democracia venezolana. A ver,
A ver, fulano de tal hizo un retrato de a Marisol Escobar hizo una medalla con relieve de Rómulo Betancourt, a quien se considera un modelo de democracia en Venezuela. Bueno, esa obra debe venir para acá. Ok. O los bocetos de esa obra porque la original está allá. Ok. Hay un momento terrible de la democracia que fue cuando el levantamiento de allá de Puerto Cabello. Hay una foto de Rondón. Bueno, esas fotos no están en ningún museo que yo sepa. Todo el mundo las conoce, pero no están en ningún lado. Bueno, esas fotos deberían estar acá, como cuando hubo una confrontación en medio del periodo democrático. Entonces vas Creo que conjugando. tiene el archivo de fotografía urbana, tiene unas 3, creo. Tiene unas 3, ajá. Entonces, así vas conformando tu colección con obras, con documentos, con fotografías. Ok, ajá. La primera banda presidencial que se le puso, la banda presidencial que se le puso a Rómulo Gallegos cuando ganó. Bueno, yo no sé si llegó a ejercer, no me acuerdo bien ahora, pero fue cortica esa. El golpe de estado de la Junta de Gobierno. Entonces, bueno, esa banda presidencial, bueno, esa tiene que estar ahí, pues, digo yo. Y así vas armando. Imagínate tu colección ideal, que debe estar. Después dice, ya va, pero puedo hacer por áreas. Entonces, películas que tengan que ver, películas documentales que tengan que ver con el periodo democrático. Bueno, hay un audio famoso donde dice, hay un audio famoso donde Rómulo Betancourt habla de la democracia. Y dice, okay, bueno, ese audio tú tienes que pedírselo a Bolívar Film, una copia de eso. Eso debe estar ahí, ¿no? No sé qué. Y así, no sé, estamos inventando, pero tú haces tu listica. Y después habla con tu curador. Para eso tienes un curador. Es más, tú no lo tendrías que hacer, pero bueno, como todavía no ha llegado el curador, lo haces tú. Y le dice al curador, páseme una lista de los 100 documentos principales que deberían estar en la colección. Páseme una lista de los 100 fotografías y ese es el trabajo del curador. Ahí investiga. Para eso necesitas el curador. Entonces, después, ya sí, ¿no? Pero como ahora estás soñando, lo haces a pie. Una pregunta, Gabriela. sí, una pregunta, Félix. Por ejemplo, si el museo que yo estoy pensando tiene un área obviamente de conservación, porque la colección viene desde 1900, o sea, a finales del siglo XIX, con algunas imágenes antiguas de las primeras, hasta los 2000, con énfasis en los años 80, 90 y 2000, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea solo, ¿no? Sino que digamos que la colección ahí es un poco más nutrida. Porque yo estaba pensando que podía poner unos pequeños gabinetes, como esas pequeñas inspiradas en estos gabinetes de los que nos mencionaste. Sí. Con exposiciones muy, digamos, joyitas, pues así, cosas muy pequeñas, muy bien pensadas, no solamente del material más antiguo, sino incluso de pequeño formato, vaya usted a saber ahí. Pero yo, por supuesto, el museo tiene un área de conservación. Entonces yo pensé que una forma de autogestión, pensando en el tema económico, ¿no? Que no sea un dependiente de fondos empresariales, si es privado, o institucionales o mixtos, es que genera algunos fondos, ¿no? Y de allí la escuela, de allí algunos servicios de la biblioteca y centro de documentación, y por otra parte toda esa parte, yo pensé que en la conservación a lo mejor se podían hacer como servicios de conservación. ¿Eso es viable o te parece que eso no puede convivir en un museo? Claro que se puede. En la Galería Arte Nacional era en realidad el centro de conservación de todos los museos para las obras de arte venezolano durante un tiempo. Pero le pagaban, o sea, le pagaban al museo por ese servicio. Bueno, deberían haberle pagado, pero como era juez y parte, acuérdate que todos los museos nacionales venezolanos, antes de ser nacionales, claro, pero eran del Estado, todos eran financiados. Entonces, de repente,
una obra que estaba en el MAO venía para la GAM para ser conservada allí, pues, ¿no? O a veces los coleccionistas privados eran los que se beneficiaban porque tú pedías una obra prestada y le hacías un cariñito en el departamento de conservación previo. Ah, fíjate. Ahora, tú puedes ofrecer eso como un servicio. En el caso de la fotografía, vas a tener un campo tremendo. Puede ser conservación y restauración de fotografía. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar en el público del futuro. Y el público del futuro ya le van quedando pocas fotos viejas. Sí, claro. Y mucha gente quiere restaurar las pocas fotos viejas que tenía, ¿no? Claro. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, tienes que pensar en un museo, eso, que tenga distintos niveles y puedes ofrecer esos servicios para ingresar. Claro, de una manera no pública, sino, sabes, esas cosas como un poco como lo que estás contando, ¿no? Que se daba y uno de pronto no estaba al tanto entre museos, pero bueno, se supone que en ese país del futuro van a existir otras instituciones que pueden beneficiarse de los conocimientos y experticia de un equipo en esa área, porque además no es solo fotografía, sino video también. Sí. ¿No? Entonces, sí, no, yo creo que lo puedes pensar perfectamente. Es más, es deseable que lo pienses sin ningún problema. Todo lo que se te ocurra allí. El tema es mantener articulado bajo la óptica museológica que es de la que estamos hablando, ¿no? Sí, claro, claro. Para que lo puedas, digamos, que lo puedas manejar de forma articulada, independientemente que tenga documental, de conservación, todas ellas, y que genere productos, así como puedes obtener ingresos por conservación y restauración, pues ingresos por publicaciones, por ejemplo. Sí, claro, eso está previsto. Por Sí. publicaciones puedes tener ingresos por materiales POP simpáticos que hagas, todo No, ese tipo de cosas, ¿no? y como está pensado como una pequeña ciudadela, con espacios de café, como hay como 3 propuestas que pueden ser con gente que se les dé, pero que el museo percibe, ¿no? De eso. Porque la idea es hacer un espacio vivo, pues, ¿no? Que también atraiga como experiencia eso. Exactamente. Sí, bueno, creo que Bueno, la parte buena de que estuvimos un poquito solitos aquí hoy es que repasamos los proyectos de ustedes. Ah, sí, maravilloso, el plus. Y repasamos algo de las áreas del museo, con énfasis en los depósitos y las áreas de registro. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Sí, gracias, profe. Muy sabroso. bueno, entonces Eso, seguimos gracias. la próxima semana y Sí, vamos a ver si empezamos a construir nuevos museos. claro. Okay. Gracias. Chao, gracias. Saludos. Chao, chao. Chao, chao. Bye. Chao. Gracias. Gracias.